Caminas bajo el sol abrasador, el cinturón de cuero corta tus hombros, el polvo se pega a tus pies y por delante quedan aún 200 días de camino. En el estómago hay vacío y solo el sabor amargo del vinagre en la lengua. En este momento surge la pregunta: ¿de qué se alimentaban las personas que caminaban 50 kilómetros al día cargando sobre sí armadura, armas y el futuro de todo el imperio? Y lo principal, ¿cómo sobrevivían cuando alrededor no hay ni mercados, ni campos, ni casas con provisiones? Las respuestas las encontraremos en las propias fuentes, pero la principal revelación espera al final. Lo que para nosotros hoy parece hambre y tormento, para el soldado romano se convertía en el arma principal de su voluntad. Los historiadores escriben que el legionario recibía en campaña alrededor de 800 gramos de grano al día. No era pan ya preparado, sino granos secos que el soldado debía moler y hornear él mismo. Polibio mencionaba esto como la principal característica de la disciplina. El guerrero debía no solo luchar, sino también alimentarse con sus propias manos. Y precisamente de este grano se horneaba una torta tosca que se convirtió en la base de la ración. Estas tortas se llamaban panis, pero es importante entender, no era pan blanco suave, sino una corteza dura, casi pétrea, que se podía conservar durante semanas. El panis era símbolo de resistencia, un pedazo de pan seco, tan duro como el carácter del legionario. La imagen es clara. Imagínate un guerrero que después de 20 kilómetros de marcha por la tarde se sienta junto al fuego, saca el molino de piedra, muele el grano, amasa la masa y hornea sobre las brasas su única cena. Su respiración se mezcla con el humo, las manos tiemblan por el cansancio, pero solo después de esto obtiene el derecho a comer. Pan y trabajo se volvían inseparables. Para preparar este pan, cada soldado llevaba consigo una vasija metálica o de arcilla y un pequeño molino manual. El término con el que llamaban a tal molino de campaña era mola. No era ligero, hasta 3 kilogramos de peso, y así el soldado ya lleva sobre sí no solo armas, armadura, escudo y caldero, sino también su pequeña fábrica de pan. Las excavaciones de campamentos en Britania y Germania muestran granos carbonizados, restos de molinos, fragmentos de hornos. Todo esto confirma las palabras de los historiadores antiguos. La arqueología vivifica el cuadro. No simplemente pan abstracto, sino terrones negros, ennegrecidos de grano, como si hubieran sido cocidos por el tiempo, y en ellos se ve la huella del cansado modo de vida militar. Pero incluso el pan era poco. Para el sabor y desinfección, los soldados lo mezclaban con agua y añadían un condimento ácido, vinagre. Este líquido se llamaba posca. No era una bebida en nuestro entendimiento, sino más bien un remedio contra la sed. Sabor penetrante, ácido, quemante, que mataba las bacterias y daba ilusión de frescura en el agua tibia. Beber posca era como un trago de fuego, pero precisamente ella salvaba de las enfermedades en el camino. Importante contraste, los romanos no tenían bebidas dulces, no tenían ni siquiera vino en el entendimiento habitual, solo vinagre diluido con agua. Para el hombre moderno esto suena como castigo, pero precisamente la posca mantenía al soldado en pie, y por eso su sabor para ellos no era símbolo de privaciones, sino símbolo de vida. Cada sorbo de esta solución ácida recordaba: eres parte de la legión, bebes lo mismo que tu vecino de fila, tienes hambre y estás cansado igual que él. En esta unidad de comida y penurias nacía la fuerza. Y si hoy para nosotros pan y vinagre son símbolo de pobreza, para el legionario eran símbolo de supervivencia. Pero por delante le esperaban nuevas pruebas, y la comida simple se convertía en pesada arma de disciplina. Precisamente, esta ración severa hacía invencible al ejército de Roma.
Pero ¿de qué más se alimentaban estas personas en campaña, cuando pan y vinagre se volvían insuficientes? En campaña, el soldado romano caminaba no solo con pan y vinagre, sino con toda una economía doméstica sobre los hombros. La carga total podía alcanzar 30 kilogramos, y en esta pesadez se ocultaba no solo la armadura. Livio señalaba que la disciplina de los legionarios consistía en que cada uno llevara su propia propiedad: tienda, estacas, vajilla, molino para grano y provisión de comida mínimo para 2 semanas. A tal carga la apodaron equipaje marciano, porque su peso se sentía como si una mano férrea de guerra presionara el hombro. Para transportar todo esto, los legionarios utilizaban una construcción especial: un palo de madera con travesaño que se echaban a la espalda. Este palo se llamaba zarzina, era el prototipo de la mochila moderna. En él se colgaban el caldero, la bolsa con grano, herramientas e incluso objetos personales pequeños. El legionario parecía un mercado ambulante en el que cada cosa tenía su lugar y propósito. La imagen es clara. Imaginen una fila de soldados caminando por terreno accidentado. En los hombros de cada uno sobresale un palo alto al que están atadas bolsas de cuero, calderos metálicos, cuencos de madera. Todo esto tintinea a cada paso, como si la legión se moviera bajo el repique de su propia cocina y herrería. Este ruido no era menos reconocible que el sonido de sus pasos, pero la prueba más dura les esperaba no en combate, sino en la marcha. Los romanos estaban obligados a recorrer al día hasta 30 kilómetros, a veces más si el comandante se apresuraba al lugar de batalla. César escribía que sus tropas podían superar en un día hasta 50 kilómetros si la situación lo exigía. Para el hombre moderno, esta distancia es comparable con un maratón de carrera, solo que el soldado no simplemente corría, sino que arrastraba sobre sí armadura, armas y equipaje. Entre estos objetos ocupaban lugar especial el pico y la pala. Los legionarios eran no solo guerreros, sino también constructores. Cada tarde levantaban un campamento fortificado con foso y terraplén, y en esto se agotaban las fuerzas que después de la marcha quedaban al límite. El término con el que llamaban a esta construcción constante era castra. Castra es el campamento temporal que se levantaba cada día de nuevo. La imagen visual de los castra impresiona. Cientos de soldados se ponen en línea, comienzan a cavar la tierra, clavar estacas, tensar tiendas de cuero. El cielo vespertino se tiñe con humo de hogueras y alrededor del campamento crece la línea dentada del foso. Ningún ejército del mundo de esa época poseyó tal hábito de construcción disciplinada. Pero volvamos a la comida. Pan y vinagre eran la base. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos muestran, a veces los soldados tenían posibilidad de diversificar la ración. En asentamientos de Britania y Galia, los arqueólogos encontraban huesos de cerdos y vacas carbonizados en hogueras. Esto habla de que cuando había posibilidad, los soldados organizaban un festín cárnico improvisado. Pero la carne no entraba en la ración estándar, se consideraba lujo y más a menudo les tocaba a los oficiales. Cuando lograban sacrificar un animal, la carne se hervía en el caldero y se dividía entre una decena de soldados. Tal decena se llamaba contubernium. Era una pequeña familia militar de 8 a 10 personas que vivían en una tienda, compartían una olla y un molino para grano. El contubernium era el corazón de la vida soldadesca. Aquí compartían pan, agua, alegría y privaciones. Imagínense una tarde en el campamento, 10 hombres sentados alrededor del fuego, hirviendo sopa de huesos y cereales. El caldero está sobre piedras. Alrededor de él están los cuencos de madera. Cada uno recibe su porción, y el aroma del caldo ahumado llena el aire. Esta comida simple los unía más fuerte que cualquier orden, pero no siempre todo terminaba con una cena pacífica. Si los convoyes con provisiones se retrasaban, los legionarios tenían que sobrevivir con lo que podían conseguir ellos mismos. Recurrían a plantas silvestres, bayas, a veces cazaban pájaros y peces.
Plutarco escribía que en condiciones difíciles los legionarios podían alimentarse incluso de hierbas silvestres, con tal de mantener las fuerzas. Y aquí el vinagre jugaba un papel salvador. Incluso agua sucia de pantanos o ríos se podía diluir con posca y hacerla apta para beber. Este sabor ácido se convirtió en símbolo de la vida de campaña. Cortaba la garganta, pero otorgaba supervivencia. Cada detalle tenía importancia. Un pedazo de pan, una pizca de sal, un sorbo de líquido ácido. Y todo esto había que conseguirlo y llevarlo encima. En condiciones de campaña de 200 días, la comida se convertía no en placer, sino en prueba constante. Y precisamente por eso, cuando el soldado terminaba su cena y se acostaba en el suelo bajo la tienda de cuero, sabía, mañana le esperaba todo lo mismo: pan, vinagre, marcha y trabajo. Era un círculo cerrado que solo podía soportar un espíritu templado. Pero este espíritu tenía un precio: agotamiento y enfermedades. La pregunta está en cómo los romanos se las arreglaban cuando la ración simple dejaba de sostener las fuerzas, cuando la campaña duraba meses. El simple pan y vinagre se volvían insuficientes. El cuerpo soldadesco comenzaba a debilitarse. Los músculos perdían fuerza y la resistencia se desvanecía. Los autores antiguos no ocultaban: el hambre no era rareza, sino compañero habitual de las campañas militares. Tácito escribía que durante las campañas lejanas, los legionarios a veces llegaban a la extrema necesidad y solo la disciplina férrea los mantenía en formación. Para diversificar, aunque fuera un poco la comida, en la ración incluían cereales. El plato más extendido era una papilla espesa de trigo o cebada. Servía en caldero con agua, a veces añadiendo trozos de verduras o un pedacito de tocino. Tal sopa se llamaba pulse. Pulse no era simplemente comida, era la base energética del legionario, análogo del gel deportivo moderno para maratonistas. Saciaba rápidamente, calentaba y permitía seguir adelante. Visualmente, el pulse parecía una masa espesa, viscosa, que recordaba cola. Los soldados la tomaban con cucharas de madera y a veces comían directamente con las manos. No había especias, no había aceite, solo sabor de grano y humo de hoguera. Pero después de varias horas de marcha, incluso este grumo insípido se convertía en salvación. Las fuentes mencionan que en las campañas los romanos trataban de conservar frijoles secos, lentejas y garbanzos. Estas legumbres eran fuente barata de proteína y podían conservarse largo tiempo. Los arqueólogos encontraban restos de tales cultivos en campamentos militares por toda Europa. Los frijoles se hinchaban en agua, se hervían hasta ablandarse y se añadían al pulse, convirtiéndolo en sopa más nutritiva. El contraste impresiona. En tiempo de paz, los romanos disfrutaban vino, aceite de oliva, pescado, frutas, y en campaña su comida se convertía en severa mezcla de pan, papilla y agua ácida. El legionario como si viviera en dos mundos: el pacífico, saciado, y el de campaña, hambriento. Pero la prueba más dura se convertía en la falta de sal. La sal no era simplemente condimento, sino elemento vital sin el cual los músculos dejaban de funcionar. En la antigüedad, la sal se valoraba tan alto que precisamente de ella surgió la palabra salari, salario. El soldado que recibía su norma de sal lo sentía como algo precioso. La sal en el ejército romano se llamaba sal. La imagen de la sal en campaña es vívida. Una pequeña bolsa, atada con cuerda, se guardaba en la mochila como tesoro. La pérdida de sal podía costar salud y vida, y a veces se convertía en causa de motines, y por eso cada gramo se distribuía cuidadosa y estrictamente. La arqueología confirma: en los campamentos encuentran cristales de sal, restos de ánforas en las que transportaban sal. Esto muestra que la cuestión de la sal estaba organizada centralizadamente. Sin ella era imposible conservar carne, preparar sopa o mantener fuerzas en el calor. Junto con la sal,
fuente importante de energía eran las grasas. Cuando los soldados tenían acceso a tocino de cerdo, lo usaban como producto universal. Lo añadían a la papilla, freían pan, engrasaban vajilla. Pero más a menudo el tocino seguía siendo rareza, y entonces el legionario se contentaba solo con pan y agua. César mencionaba que en grandes marchas los soldados frecuentemente se encontraban al borde del agotamiento. En sus Comentarios sobre la guerra de las Galias se describe cómo los legionarios podían caminar todo el día sin comida y por la tarde contentarse solo con bagazo y agua. Esto no era recurso literario. Los arqueólogos confirman que en campamentos a veces se encuentran restos de bagazo de semillas oleaginosas. Era comida de desesperación, manera de sobrevivir cuando el grano no bastaba. Precisamente en tales condiciones se manifestaba la esencia de la disciplina militar. El centurión que comandaba 100 soldados vigilaba no solo la formación, sino también la distribución de comida. El centurión no era simplemente oficial, sino severo supervisor de la vida de campaña. Su tarea era asegurarse de que cada uno recibiera pan, que el grano estuviera molido, que los calderos estuvieran al fuego. Sin esto, la legión no podría existir. Por la tarde, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte y las hogueras se encendían en el campamento, la vida de los legionarios se convertía en ritual monótono. Cocción de papilla, reparto de pan, sorbo de posca ácida. Todo esto se acompañaba de conversaciones, bromas y a veces canciones. El cansancio encontraba salida en palabras y ruido, pero por la mañana todo se repetía, y llegaba el momento cuando la ración dejaba de reponer fuerzas. La gente adelgazaba, los rostros se volvían grises, y la campaña continuaba. Las enfermedades levantaban cabeza, diarrea, debilidad, fiebre. Y entonces pasaba a primer plano la pregunta: ¿cómo mantener el ejército si el soldado ya no tiene fuerzas para caminar? La respuesta no consistía solo en comida, sino también en sistema de castigos y motivaciones que obligaba incluso al guerrero agotado a continuar el camino. Y precisamente aquí se oculta el terrible secreto de la disciplina romana. Cuando el soldado comenzaba a debilitarse, el ejército romano no le daba derecho al descanso. La legión era una máquina, y si un engranaje se rompía, esto amenazaba todo el mecanismo. Tácito y Polibio escribían: la disciplina en las tropas romanas era más dura que el propio combate. La debilidad en la marcha se percibía casi como traición. El guerrero cansado podía ralentizar la formación, romper todo el ritmo y por tanto poner en peligro a la legión. Para que esto no sucediera, los oficiales utilizaban un sistema de duros castigos. El más severo era la decimación. Imaginen, si una unidad mostraba cobardía o debilitaba la disciplina, cada 10º soldado era llevado adelante y sus propios compañeros debían matarlo a palos o pedradas. Este terrible ritual infundía en los demás: en el ejército no hay lugar para la debilidad. El propio término decimación procedía del latín decimus, décimo. Esta palabra hasta hoy suena como sentencia. Pero en lo cotidiano, los castigos eran más simples y simultáneamente más tortuosos. Al soldado podían privarlo de ración, dejarlo sin pan, enviarlo a cavar foso el doble de lo establecido. Para el guerrero extenuado esto era casi tortura. El centurión, severo guardián de la disciplina, no permitía relajarse. Su bastón, vitis, era símbolo de poder. El golpe del vitis podía caer sobre cualquiera que vacilara o se quejara. La imagen del vitis es terrible y simple: palo delgado de sarmiento de vid, con el que el comandante golpeaba a subordinados. Cada golpe era recordatorio de que el ejército no perdona compasión hacia uno mismo. El soldado, debilitado por hambre, igualmente se levantaba y seguía adelante, porque a la espalda se perfilaba no solo muerte del enemigo, sino también castigo de los suyos. Pero el castigo era solo un lado. El otro era apoyo colectivo. El contubernium, pequeño grupo de compañeros del que ya se habló, se convertía en familia. Si uno enfermaba, los demás compartían con él comida, ayudaban a llevar equipaje.
Los hallazgos arqueológicos muestran muchos calderos encontrados en campamentos tienen huellas de reparación múltiple. Esto significa que las cosas se cuidaban, compartían, reparaban. El soldado vivía no solo, sino junto, y en esta comunidad encontraba fuerzas para resistir. Sin embargo, incluso la comunidad no siempre salvaba. En campaña contra los germanos, en el primer siglo de nuestra era, los legionarios se quedaron sin provisiones durante varias semanas. Tácito escribía que la gente comía raíces de plantas, hierbas, incluso corteza de árboles. Para nosotros esto suena como cuadro de supervivencia en naturaleza salvaje, pero para ellos era parte del servicio. Guerreros con armas en manos, envueltos en cinturones de bronce, se convertían en recolectores inclinados sobre la tierra. La arqueología confirma estas palabras. En lugares de campamentos antiguos encuentran restos de hierbas silvestres molidas junto con grano. Esto significa que los soldados mezclaban en el pan todo lo que podían encontrar: hojas, tallos, incluso semillas de malezas. Las tortas se volvían aún más toscas y pesadas, pero seguían siendo comida. Y sin embargo, en los momentos más difíciles venían en ayuda a los oficiales. El legado que comandaba toda una legión podía ordenar entregar raciones de reserva del convoy. Estas provisiones se guardaban en graneros y se transportaban en carretas bajo escolta. Pero el convoy no siempre alcanzaba a las tropas. Los caminos eran difíciles, los ataques enemigos frecuentes. Y entonces a los soldados les quedaba solo una variante: seguir caminando y esperar. En este sistema de supervivencia jugaba papel clave la señal. En el ejército existía orden de dar comandos mediante trompeta llamada tuba. Este instrumento, largo y de cobre, sonaba por todo el campamento. Por señal de la tuba, los soldados se levantaban, comenzaban marcha, construían castra. Incluso en agotamiento no podían desobedecer. La tuba no era simplemente música, era voz de la disciplina. Imaginen esta mañana. La niebla aún se mantiene sobre el campo, el cuerpo duele por hambre, el estómago está vacío, pero de repente el aire perfora sonido de cobre. El soldado se levanta, toma el escudo, se pone la armadura, agarra la zarcina. No hay tiempo para compasión, no hay tiempo para respiración extra. El sonido de trompeta arranca al hombre de la debilidad y lo empuja de vuelta al ritmo del ejército. Así los romanos se las arreglaban con el agotamiento, miedo al castigo, apoyo de compañeros, raras raciones del convoy y disciplina incesante. Pero adelante, a cada uno le esperaba la culminación de la campaña, el combate, y precisamente aquí, la ración severa y condiciones insufribles se convertían en arma decisiva. Pues el soldado hambriento, extenuado, pero templado, podía convertirse en máquina perfecta para la batalla. Y por eso la pregunta sonaba cada vez más fuerte. ¿Tendrían estas personas suficientes fuerzas para soportar no solo la marcha, sino también el golpe del enemigo? El combate para el soldado romano era continuación de la marcha, las mismas piernas cansadas, el mismo estómago vacío, solo que ahora al cansancio se añadía el rugido de armas y olor de sangre. Polibio escribía que precisamente la costumbre a penalidades hacía al legionario firme en batalla. Hambre y cansancio vividos en marcha lo convertían en luchador templado, para quien la batalla parecía solo otra prueba más. Antes de la batalla la ración no cambiaba. Pan y posca seguían siendo invariables. A veces entregaban cereal seco para hervir papilla directamente en el lugar, si las circunstancias lo permitían. Pero más a menudo el soldado iba al combate después de una noche con estómago vacío. Esto crea imagen de ejército que lucha no en saciedad, sino en fuego interno de disciplina. En el centro del campo estaban los infantes pesados, comprimidos en filas. Precisamente a ellos llamaban astati en tiempos tempranos, y después simplemente legionarios. Sostenían escudos formando línea densa.
Cada soldado sabía, su resistencia no era solo su vida, sino también vida del vecino. Debilidad de uno abría brecha, y brecha podía costar la victoria. Antes del combate resonaban señales de trompetas y tambores. Estos sonidos despertaban incluso a los guerreros más extenuados. Escucharlos era como inhalar ira. En rugido de cobre y en ritmo de golpes nacía disposición de ir adelante. Los historiadores señalan que los romanos creaban ritmo de batalla aún antes del comienzo de la pelea. Era golpe psicológico capaz de suprimir al enemigo. En el campo de batalla, la resistencia desarrollada con pan y papilla se convertía en arma. El enemigo, no acostumbrado a marchas de muchos días, se cansaba más rápido, y los romanos seguían en pie, apretando escudos y lanzas. Sus cuerpos se habían acostumbrado a privaciones, y precisamente por eso resistían más tiempo. Especial significado tenía la forma de formación. Cuando el enemigo se desplomaba con flechas y piedras, los soldados levantaban escudos formando techo viviente. Tal formación se llamaba testudo, tortuga. Escudos arriba, escudos a los lados, envoltura de bronce continua. Dentro de ella, la gente escuchaba rugido de golpes sobre madera, sentía cómo flechas se deslizaban por superficie, pero permanecían ilesos. La imagen de testudo impresiona, decenas de personas ocultas bajo una armadura, como hormigas bajo caparazón. El soldado hambriento que ayer masticaba torta dura, hoy se convertía en parte de tortuga enorme que caminaba directo al enemigo, y ningún miedo podía detenerla. Pero no solo disciplina sostenía al ejército, su papel jugaban los oficiales. El tribuno, responsable del orden y enlace entre legado y soldados, vigilaba que la columna no se desintegrara. Su presencia en combate era señal. Los observan, deben mantenerse. Precisamente los tribunos, según palabras de Livio, inspiraban a soldados con ejemplo personal, levantaban a caídos y devolvían a los que huían. Cuando comenzaba pelea cuerpo a cuerpo, el legionario ya estaba agotado, pero no quebrado. Su ración, por escasa que fuera, permitía al cuerpo funcionar, y la disciplina obligaba a ir adelante. Escudo golpeaba escudo, espada resonaba contra armadura, y cada paso era prueba. En este momento el soldado entendía, todo lo que comió, todo lo que soportó en marcha, todo se reducía a este segundo. Los hallazgos arqueológicos muestran que después de combates en lugares de campamentos encontraban tortas carbonizadas y restos de papilla. Esto significa, incluso en vísperas de batalla, los legionarios no renunciaban al ritual habitual. Comían pan, bebían vinagre y solo después de esto iban al combate. El ritual de comida era la misma arma que espada o lanza. Precisamente gracias a este sistema de alimentación y resistencia, Roma vencía enemigos que a menudo tenían mejor armamento o superioridad numérica. Los soldados resistían golpes más tiempo que el adversario, y esto decidía el desenlace. Pero tal resistencia tenía un lado oscuro. La desnutrición constante, marchas extenuantes y combates duros quebraban a las personas físicamente. El soldado podía resistir en una campaña, pero rara vez seguía siendo la misma persona después de varias campañas. Su cuerpo estaba agotado y su alma templada en severo horno de guerra. Y sin embargo el ejército seguía caminando. Cada nueva campaña se convertía en continuación de la pasada, y pan y vinagre seguían siendo símbolos de este camino infinito. Pero la historia siempre tiene resultado, y resulta mucho más terrible que marchas hambrientas y batallas. Porque la pregunta real no consistía solo en cómo los soldados sobrevivían en campaña, sino en qué huella dejó esto en el destino del propio imperio. 200 días de camino, 200 tardes junto a hogueras donde olía a humo y vinagre ácido, 200 noches pasadas en tierra bajo tiendas de cuero. Este plazo no simplemente probaba el cuerpo soldadesco, lo refundía en nuevo material. Del campesino común o artesano nacía instrumento de guerra. Pero, ¿qué pasaba después, cuando la campaña terminaba?
Los historiadores señalan, el legionario que regresaba de campaña se veía diferente. Era delgado, curtido, con piel quemada por sol y rasgos faciales agotados. Su cuerpo conservaba fuerza, pero perdía suavidad y la mirada se volvía pesada. Tácito escribía que precisamente tales personas constituían la base acerada del imperio, templados, supervivientes, acostumbrados a privaciones. Su ración dejaba huella no solo en el cuerpo, sino en el destino. La vida constante con pan y vinagre desarrollaba resistencia especial. Para nosotros esto suena como hambre, pero para el romano era norma. La arqueología confirma, en campamentos a menudo encuentran graneros enormes y hoyos para almacenar posca, y al lado almacenes prácticamente vacíos con carne. Esto habla de que carne y vino eran rareza, y grano y vinagre cotidianidad. Pero precisamente esta comida severa permitía realizar lo imposible. En época de César, los ejércitos recorrían miles de kilómetros, luchaban en Galia, Britania, en Balcanes. Los guerreros vivían meses con la misma ración, pero precisamente esto los hacía terror de pueblos. Goldsworthy escribía: la fuerza de la legión romana consistía no solo en táctica y armamento, sino en capacidad de las personas de soportar más que sus enemigos. La imagen es clara. Imaginen enemigo vestido con pieles calientes, acostumbrado a comida casera. Los primeros días lucha ferozmente, pero después cansancio y hambre toman lo suyo. Y frente a él, soldado romano que se acostumbró a caminar semanas alimentándose solo con pan y papilla. ¿Quién resistirá más tiempo? La respuesta es obvia. La disciplina consolidaba este resultado. El soldado no podía negarse a la marcha, no podía arrojar armas, no podía quejarse. Detrás de él estaba centurión con vitis, al lado caminaban compañeros del contubernium, adelante sonaba trompeta, tuba. Todo el ejército estaba organizado para que debilidad personal se disolviera en fuerza colectiva. Pero este éxito tenía un precio. La ración débil y privaciones constantes llevaban a enfermedades. Las investigaciones modernas de huesos de legionarios muestran huellas de desnutrición, agotamiento, inflamaciones crónicas. La gente moría no solo por espadas, sino también por hambre, enfermedades, debilidad. A veces, las pérdidas por enfermedades superaban las de combate. La historia de la campaña de César en Britania confirma: parte de las tropas hubo que dejarla en la orilla precisamente por enfermedades causadas por falta de comida normal. Y sin embargo, el ejército siguió adelante. El imperio no podía permitirse una parada. Por este pan y vinagre se construían caminos, se creaban almacenes, se enviaban convoyes, todo un sistema de abastecimiento, el más complejo de su tiempo, se sostenía en productos simples. Las consecuencias a largo plazo fueron colosales. Roma creó tal modelo de ejército resistente que durante siglos siguió siendo ejemplo. Incluso historiadores militares modernos reconocen, la idea de ración mínima pero estable se convirtió en base de muchos ejércitos del futuro. Las raciones de campo en muchos países, incluso hoy, consisten en pan, papilla, productos secos y bebidas ácidas que cumplen papel de posca. Pero el resultado principal no estaba en organización ni en logística. La lección principal consistía en que el ejército se construía sobre resistencia humana, sobre disposición de soportar, sobre habilidad de vivir donde parecía imposible vivir. Precisamente esto convertía a la legión en instrumento de conquista del mundo. Y así regresamos al mismo comienzo. La pregunta sonaba simple: ¿qué comían los soldados romanos 200 días en campaña? La respuesta la conocemos: pan y vinagre, a veces frijoles y papilla, rara vez carne. Pero el verdadero sentido está en otra cosa. Estos productos no eran comida, sino prueba de fuerza de espíritu, de firmeza, de disposición de someter el cuerpo a disciplina. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros: ¿podrías tú mismo pasar aunque sea un día en esta formación?
¿Podrías comer pan duro, tomarlo con agua ácida y arrastrar 30 kilogramos de equipaje sabiendo que mañana será lo mismo? ¿Podrías soportar 200 días que separan al hombre común del legionario? Los soldados romanos demostraron, el hombre es capaz de sobrevivir donde parece imposible, y precisamente esta disposición de soportar hizo su ejército invencible y al propio imperio eterno. En este severo pan y vinagre se ocultaba fuerza que cambió la historia del mundo.